Y tengo una invitada a la cual aprecio mucho, ya tiene muchísimo tiempo que la conozco en el medio inmobiliario. Y pues demos la bienvenida a Almadelia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Vientos. Bueno, pues me encanta que estés aquí porque tú tienes muchísima experiencia y para nuestros amigos permítanme platicarles que ella cuenta con un muy buen back en el medio inmobiliario, pero también es escritora de 7 libros, dirige una empresa y es muy buena como asesor inmobiliario. Entonces me gustaría que pudieras platicarnos un poquito de tu trayectoria. Muy bien, pues yo inicié en bienes raíces hace 11 años, más de 11 años. Eh, Siempre digo que soy una persona que decidió cambiar su destino. Venía una crisis en casa y yo dije, ¿qué va a ser de mi vida en un futuro? Y entro en el tema de bienes raíces y lo veo como la gran puerta para poder yo lograr algún día pues ser una persona que genere sus propios ingresos. Entro en Realty World y al año me convirtieron en capacitadora de los asesores nuevos porque mi jefe tenía una frase que de hecho mi cuarto libro así se llama, del deber ser del asesor inmobiliario, que deberíamos ser personas realmente capacitadas, con ética y con buenas prácticas sobre todo. Entonces, cuando yo entro y conozco ese deber ser, yo era una persona que tenía mucho miedo a no dar el 100 en bienes raíces. Había tanto que aprender y decía, híjole, que mi jefe no sepa que yo no sé nada, que mi jefe no sepa que no tengo la idea de cómo voy a hacer esto. Sin embargo, pues él confió en mí y yo fui documentando todo porque tenía como que miedo de que se me olvidaran las cosas. Entonces fui documentando todo y me convertí como en ese deber ser que él quería. Y un día me dijo, Alma, pues yo quisiera que todos mis asesores fueran almas aquí, no almas de espíritus, sino que fueran Ok. como tú, muy estructuradas, y es cuando él me convierte en capacitadora y así empecé esta carrera de capacitación que después me hice broker hipotecario, me hice Ahora, asesor de te voy, crédito Infonavit te voy a detener ahí tantito. y sí. Es muy interesante que todos vamos adquiriendo conocimiento de diferentes formas, pero me llama la atención que particularmente algo que hiciste fue que no solamente tenías la intención de saber más, sino que en el fondo reconocías que no tenías todo el conocimiento, pero a veces en este punto muchos de nuestros compañeros inmobiliarios se detienen, se pausan, les da miedo y se hacen chiquitos. Tú no. ¿De dónde sacaste el power para decir, ok, va, está bien, no sé, pero me voy a aventar para seguir aprendiendo? Me imagino que fueron muchas noches que después de que llegabas cansado del trabajo, te ponías a estudiar y al día siguiente otra vez. ¿Cómo te fue con eso? Pienso que siempre digo mi nombre es terquedad. Fui una persona tan terca y soy una persona tan terca que cuando me pongo algo en la mente, hago lo que sea posible hasta que lo logro. Y otra de mis frases es, siempre tengo sed de aprender. Te digo, tengo 11 años y a lo mejor muchas personas te dicen, oye, es que ya tengo 10, 20 años y yo ya lo sé todo. Yo siempre digo que cuando dices ya lo sé todo, pues es que ya te detuviste en el crecimiento, porque sigo viendo muchas capacitaciones y sigo aprendiendo. Entonces, esa sed de aprender nunca se me quita y esa sed de lograr mis metas, yo creo que es lo que me han llevado a donde estoy. Excelente, eso me encanta. Yo tuve el gusto de conocerte en Pulso Inmobiliario, esta Sí. empresa de Logre, y en aquel tiempo tú estabas haciendo cursos para Infonavit y ondas de hipotecario. Hasta ahí nos habíamos quedado. Uh-huh. ¿De ahí qué siguió? Bueno, de ahí, cuando yo entré en Pulso Inmobiliario, de hecho me encanta, yo siempre digo que Arturo alcanzó a despedirse de mí, porque justo la última vez que nos vimos, él quería que fuera directora de capacitación de Pulso Inmobiliario, y me decía, amiga, ¿sabes que cuando yo te conocí tú estabas dando una conferencia
y no me gustaba tu conferencia, pero no te imaginas la pasión con la que tú dabas tu conferencia que yo dije, quiero que ella esté aquí conmigo. Y estuve en Pulso Inmobiliario, grabé la alineación para la certificación inmobiliaria, la certificación de Infonavit, grabé el curso de Infonavit. Pero pues bueno, lamentablemente, pues Arturo falleció con el tema del COVID. Sí. Y pues fue como, así como un estrujón de que vuelve a iniciar. O sea, yo ya iba en este punto y vuelve a iniciar y hacer que Almadelia Gutiérrez y Sumeria subieran, pues a un nivel donde todo mundo, decía yo, que todo México me conociera. Y fue, pues, dedicarme 100% a la capacitación. Sí tengo una inmobiliaria, sí trabajo en una notaría llevando trámites de Infonavit y de compraventa de asesores, pero el punto de la capacitación siempre ha sido mi pasión y siempre estoy al día a día en Infonavit. Yo quería que me conocieran como Almadelia, instructora de bienes raíces, pero me capacité tanto en Infonavit que la gente me conoce a nivel nacional como Almadelia, la que capacita en el Infonavit, como un referente de Infonavit que me ha hecho mucho bien, pero ya voy saliendo también de esa etapa y que conozcan que Almadelia también sabe dar cursos de bienes raíces y cursos de arrendamiento, y pues hoy en día ya tengo mi academia, plataforma en línea, con los diferentes cursos para los inmobiliarios. ¿Cómo comienza Sumeria? Sumeria empezó, bueno, yo cuando salgo de Realty World me convertí en un broker hipotecario. ¿Por qué? Porque me invitaron y yo dije, wow, yo llego a la firma o llego al proceso y cuando entra el broker, yo ya no sé qué sucede. Entonces, a mí me invitan y me dicen, Alma, vas a capacitar inmobiliarios. Así, qué emoción, voy a capacitar inmobiliarios, es lo que yo quiero. Pero también era conocer ese lado de los bienes raíces que yo no conocía. Y así fue que estuve aproximadamente un año como broker inmobiliario, como broker hipotecario, asesor hipotecario, y conozco ese otro lado, pero dije, no, es que mi pasión sigue siendo el lado inmobiliario. Me regreso al lado inmobiliario y es donde dedico un año de, algo que no te conté es que yo me acababa de divorciar cuando fui broker. Me quedé en 0 pesos, mi hermano me daba 500 pesos por semana para subsistir, por así decirlo, y yo, aún y que tenía poco dinero, fui muy loca, fui y saqué un carro, porque yo dije, si yo compro un carro, aunque sea crédito, voy a elevar mi autoestima y me voy a procurar que salga el dinero de la renta, el carro y la comida, y lo logré, y es así como yo digo, bueno, si yo quiero ser capacitadora, tengo que certificarme como instructora, certificarme como evaluadora, capacitarme cada vez más para dar una capacitación de calidad a las personas e invertí, siempre digo que invertí un año de mi vida y el dinero que me entraba en capacitarme porque yo tenía la meta de ser quien soy ahora. Lo logré y pues hoy en día pues tengo mi empresa y pues vivo de ello, ¿verdad? Ese sueño de Almadelia cuando se divorcia y que dice los bienes raíces es mi puerta del éxito, sí lo puedes lograr, pero no es de la noche a la mañana. Se lleva tiempo, esfuerzo y ganas de un aprendizaje constante. Ok, me encanta. Oye, qué experiencia tan positiva y es de estas cosas que te cambian totalmente, como que te resetean el chip, porque al estar en ceros tienes que sacar habilidades que a lo mejor no sabías que tenías. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué aprendiste de ti en esa transición? Fíjate, pues precisamente cuando me quedo en ceros, o sea, porque estoy bien loca, o sea, yo me fui de la casa, porque pues la situación era difícil, yo me voy de la casa, rento un lugar, yo me pude ir a la casa de mi mamá, pero dije, es que no, o sea, no puedo volver a ser la hija, tengo que ser la persona independiente. Rento un lugar, era broker hipotecario, acababa de entrar, y me dicen, Alma, cumple todos tus sueños, ¿qué sueñas? ¿Qué quieres? Vete a la playa, vete a la montaña, y allá va Almadelia al Cerro de la Silla que está aquí atrás. Okay. ¿Y qué crees? Que me emocioné tanto, que bajo tan rápido y me quiebro el tobillo.
Okay. O sea, lo peor que o sea, recién divorciada, me quedé sin casa, me quiebro un tobillo, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, en vez de caerme y deprimirme, porque si decía, es que todo lo malo me pasa a mí, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Y un día cambié mi chip, mi manera de pensar y dije, ¿qué tal si lo pienso en positivo? Tengo mi carro, puedo hacer lo que quiera con mi tiempo, ok, ni modo, tengo el pie quebrado, pero pues bueno, puedo atender a mis clientes desde la computadora, ya mis amigos, mis compañeros me ayudaban a lo presencial, y el hecho de pensar en positivo, no sé por qué, es mágico, la vida te empieza a devolver todo en positivo. Y sí fue difícil, sin embargo, lo tomé así. Todo ese esfuerzo que me costó subir esa montaña, porque créeme que no tenía nada de condición y subí 1300 metros al teleférico, todo ese esfuerzo que me costó es el mismo esfuerzo que te cuesta en la vida lograr lo que tú quieres. Entonces de ahí tomé esa enseñanza y siempre mi lema es hacer que las cosas sucedan. Persistir, resistir y nunca desistir. Por eso siempre digo el tema de la terquedad de Almadelia, de lograr cada paso que me pongo en la vida o cada meta que me pongo en la vida. Excelente. He tenido oportunidad de verte en algunos foros y conferencias y eso es fabuloso. Y en algunos de estos platicas acerca de tus libros. Hacer un libro no son enchiladas, yo estoy en proceso de hacer uno y toma tiempo, más porque a veces hay editores que te dicen, mira, tú dame el concepto, yo te lo desarrollo y me lo vas revisando, pero cuando es un libro hecho básicamente a puño y letra y ya después solo lo pasas para que el corrector de estilo haga lo suyo, es un trabajo más profundo. ¿Cómo te fue a ti al procesar estos libros? Platícanos un poquito de cada uno de ellos y qué te inspiró a hacer eso. Mi primer libro, y te va a dar risa porque yo tardé más de un año en darme cuenta, y eso que estaba en una franquicia, más de un año en darme cuenta cómo era la revisión de los documentos y que si yo lo hubiera sabido desde un principio, de que si tú revisabas la situación legal del inmueble y verificabas que todos los documentos coincidieran, pues llegabas y a la firma y todo fluía. A mí no, a mí me regresaban de notaría, me regresaban de Infonavit y yo decía, es que todo el mundo es bien malo, hasta que un día comprendí que la que estaba mal era yo. Y ese día dije, es que yo quisiera decirle a todos los asesores cómo hacer las cosas y que no sufran lo que yo sufrí. Y pues parte de lo que también digo que yo es parte del éxito es apalancarte de las personas que te van a ayudar. En su momento me apalanqué de la persona que me enseñó a ser un broker hipotecario, que me enseñó Infonavit, y dentro de esas personas conocí a mi socio, que es Luis Eduardo, y era escritor. Entonces yo le digo, Luis, es que yo quisiera decirle a todas las personas cómo hacer las cosas, y me dice, ¿y por qué no escribes tu libro? Ya tienes tus PowerPoints, ya tienes tus blogs, porque escribía blogs en internet. Si ya tienes esa información, ¿por qué no escribes el primer libro? Y yo, ok, empiezo a escribir esa visión práctica, porque yo decía, ¿cómo alguien de 2 años en bienes raíces va a hacer un libro y cómo se va a poner al tú con personas realmente exitosas en bienes raíces? Sin embargo, por eso le puse visión, porque es mi visión práctica de lo que es ser el asesor inmobiliario, y así nace ese libro. Luis, mi socio, es editor, él me los imprime, y dentro de la poca economía que tenía, pues yo le iba dando poco a poco para que se hiciera ese libro, y me acuerdo que imprimí 20 libros. Dije, pues me lo van a comprar mis hermanos, no sé quién, y lo pongo en redes y ¡pum!, lo empiezan a comprar de todos lados. Y así es como nace esa visión práctica. Me acuerdo cuando me invitó a AMPI Monterrey a presentarlo, yo temblaba porque decía, ¿cómo les voy a presentar mi libro a tanta gente que tiene años en el ámbito? Sin embargo, fue bien recibido porque muchos me dijeron, me recordó mis inicios. Sí, claro, y más porque esa etapa de curva de aprendizaje en donde, como bien dices, te rebotan de todos lados, es súper frustrante. Entonces, y no solo frustrante,
sino causa algunos problemitas emocionales porque te pega en la bolsa. O sea, cada vez que te rechazan un expediente o que te dicen esto no, muy seguramente perdiste el cliente. Y hablando eso en dinero, pensamos en una comisión de entre 100 y 200 mil pesos cada vez que te rebotan un expediente que se pierde. Entonces, sí son pérdidas muy frustrantes, porque atrás de eso hay muchos meses de trabajo. Entonces, si en el cierre la documentación no fue revisada previamente, tiras 6 meses de proceso y es un dolor de cabeza para los asesores. Tienes razón, muy bien ahí. Sí. Uh-huh. Y el segundo libro, fíjate que en un networking en Monterrey me toca conocer a Karim Goudabi. Uh-huh. Y nos presentamos todos y yo dije, acabo de escribir un libro y yo quisiera decirle al mundo cómo hacer las cosas más fáciles. Y me dice, Karim, ¿te gustaría dar una conferencia en México? Y yo, sí, o sea, no tenía idea de cómo dar una conferencia. Y en meses yo ya estaba en la gira de Viva Anuncios a nivel nacional. Y me dicen, queremos un tema de tecnología. Y yo, ok, voy a compartir cómo he ido creciendo a través de mis redes sociales. Y a ese tema le puse Red de Poder para Inmobiliarios, que es mi segundo libro. Dije, ok, me van a conocer en más partes y voy a hacer el libro de la conferencia que voy a dar. Y en ese libro comparto, lo actualicé hace como unos año y medio, comparto cómo mi carrera, porque así como te digo, fue sin dinero para empezar, cómo mi carrera fue creciendo orgánicamente a través de cómo yo supe manejar esas redes sociales, porque yo quería ser conferencista y me dijeron, ok, el primer punto no es de que tú conozcas a mucha gente, sino que mucha gente te conozca a ti. Yo quería ser como Luis Ramírez y Karim Goudabi y dar conferencias en aquel tiempo y me decían, bueno, lo primero que él tiene, que tú tienes que hacer es que ellos te conozcan a ti, agrégalos en Facebook, empieza a ponerles like y ellos te van a conocer. En una conferencia que dio Karim y que me ve y dice, de aquí yo les puedo decir que conozco a Almadelia, ¿por qué? Porque la veo todo lo que publica en las redes y sé lo que hace Almadelia. Entonces, pues hoy en día, fíjate, soy directora de capacitación de Legal Global Consulting y en no más de un año yo ya estaba en una gira en donde estaba Karim y en donde estaba Luis Ramírez. Excelente. Y es que poco a poco, conforme vas creciendo y desarrollándote, es muy cierto que a las personas que admiras se vuelven tus compañeros. Sí. Entonces, muy bien por eso. Ok. ¿Qué estás haciendo en Global? En Global soy directora de capacitación. En sí me encargo de dar conferencias al menos una o dos veces al mes, los martes gratuitamente de 10 a 11 de la mañana, o buscar personas que nos compartan conferencias. Y pues el rally es todos los martes a las 10 de la mañana. El año pasado era martes y miércoles, ahora tratamos de que fueran nada más los martes para dar un buen contenido de valor. Ok, muy bien. ¿Y cómo te ves a futuro? ¿Qué planes hay? Pues precisamente estoy aquí en donde estamos armando planes a futuro para que pues la Academia Sumeria crezca a nivel nacional, que haya sumerias igual en todos los estados, capacitaciones y, ¿por qué no? Una buena universidad de bienes raíces. Ok, muy bien. El medio inmobiliario requiere mucho de capacitación y bueno, para esto me gustaría preguntarte, ¿cómo es que tú te enfrentarías a los dos problemas más grandes? Bueno, que desde mi punto de vista son los más grandes. El primero es la falta de intención de los asesores inmobiliarios en capacitarse, porque ellos piensan que todo esto es como muy, muy sencillo. Y la segunda, bueno, vamos primero con esto. ¿Cómo le harías tú? De hecho, fue difícil empezar en capacitación, como tú lo dices, en un ámbito donde la gran mayoría pues no quiere invertir en capacitación, y más después de la pandemia, que hay mucha capacitación gratuita, pues yo misma la doy en Legal Global, pero te damos los qué, no te damos los cómo que das tú en un curso. Entonces, sí fue difícil hacer que la gente confiara en mí y en capacitarse, pero he ido creciendo con ese de boca en boca del contenido de calidad, porque no solamente son cursos, yo les comparto mi experiencia en campo a las personas y eso ha gustado mucho.
y eso ha hecho que más personas vengan hacia mí. Y hay algo, Alejandro, que no sé si tú lo has notado, es que las nuevas generaciones, porque ya están llegándome personas de 18, 20, 22 años, cuando antes decías, bienes raíces es para señoras que ya se divorciaron, dicen muchas, o que ya son mamás de hijos grandes y que ya no tienen qué hacer y se vienen a bienes raíces. Fíjate que hoy en día no. Las nuevas generaciones desde jóvenes les interesa este ambiente de los bienes raíces y llegan conmigo y me dicen, me quiero certificar. Cuando sabemos que certificarte, pues es para alguien que ya va a comprobar que tiene los conocimientos. Entonces, creo que estamos entrando en esa época bonita, donde esas nuevas generaciones ya vienen con esas ganas, pero sigue habiendo muchas personas que piensan que, y eso lo hacen mucho los cursos vendehumos, que piensan que ser asesor inmobiliario es, fírmame el contrato, te traigo el cliente y que notaría nos diga cómo. Pues al vendedor también notaría le puede decir cómo. Entonces, ir cambiando ese océano rojo de asesores sangrándose unos a otros por un océano azul de asesores profesionales que sí saben el trabajo que están haciendo para sus clientes. Excelente. Me encanta. Volvemos entonces, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la capacitación inmobiliaria en Sumeria con Alma Delia. Estamos de regreso aquí en el Doctor Inmobiliario con Alma Delia Gutiérrez. Almita, bienvenida de nuevo. Gracias. Y hablábamos de dos situaciones adversas que hay con los asesores inmobiliarios para sus procesos de aprendizaje. El segundo me parece que es este asunto de que todo lo quieren tecnológico, pero que en realidad no dominan la tecnología. Llega a pasar que todos están como enfocados en poner anuncios en Facebook, pero estos no tienen como tan buena calidad, pero también las estrategias publicitarias no están bien fundamentadas porque el conocimiento en marketing en realidad no es conocimiento en marketing, sino solo es conocimiento en marketing digital, pero ni así está bien fundamentado por los cursos vende humo y eso es bien complicado. ¿Cómo ves esa situación? Definitivamente el inmobiliario tiene que capacitarse al respecto, porque a final de cuentas siempre decimos, oye, es que yo no soy abogado, es que yo no soy contador, es que yo no soy de marketing, pero a final de cuentas trabajamos todas esas áreas y hay que capacitarnos en la medida de lo posible. A mí me gusta mucho, por ahí anda uno que se llama Adolfo Bonilla, que da cursos bien especializados para los inmobiliarios, para poder manejar tus redes. Porque a final de cuentas, y precisamente ayer lo estábamos platicando, de que todo el mundo te dice que ser inmobiliario es manejar muy bien tus redes. Y sí, porque a final de cuentas, pues es un negocio que tú tienes que dar a conocer para que la gente llegue contigo. Pero el otro punto importante también no solamente es el marketing, sino quién soy yo cuando el cliente llega conmigo. ¿Realmente le doy contenido de valor? Entonces, definitivamente hay que ser congruente con lo que digo de mí en redes sociales y el servicio que le doy al cliente. Entonces, definitivamente, para llegar a más gente es necesario saber manejar un buen marketing y creo, no sé Alejandro, cómo andes tú con el tema de las propiedades, que también hay que aprender a manejarlo para promover nuestras propiedades porque la guerra de los portales cada vez se pone más difícil. Y cada vez es más difícil también atraer clientes compradores para las propiedades que estamos promocionando. Yo creo que ahí hay un fundamento que es súper importante, ojo, para nuestros inmobiliarios. Aquí vamos a hablar ya de un poquito más, de conocimiento un poquito más profundo. Mira, pueden haber las plataformas que sea, siempre y cuando tu producto sea vendible, entonces con que lo posiciones en un lugar medianamente visible, la gente lo va a ver por los filtros y los motores de búsqueda. Pero lo que actualmente es difícil, o bueno, considero yo que es difícil, es el Sobrinity Manager de la familia que le vende las casas a los de la familia, que en realidad no sabe lo que hace, sino solo sabe promoverse en redes sociales y en plataformas. Hay muchos de estos. Yo creo que actualmente, bueno, voy a hacer una comparación. Hay varios miles de propiedades en los CRMs, en especial en el de AMPI, que ahorita es el más grande. Ya de ahí sigue Inmuebles 24 y otros más.
pueden haber un montón, pero si estos no son vendibles, entonces no van a generar ingresos. Ahora, ¿a qué me refiero con vendibles? Es que los precios realmente no están tasados a valores comerciales reales, o mejor dicho, valores de mercado, porque los comparativos solamente toman la oferta, no la demanda. Entonces, ahí tenemos un desfase de entre el 20 y a veces hasta el 30% del precio, en que los propietarios dicen, oye, promuéveme este precio, si no, no vendo, o bueno, no vendo contigo, me voy con la competencia, le aplico la misma y ya, pues hasta que alguien cede, la ponen en venta en ese precio, o por desconocimiento lo hacen, y así es como se va generando la burbuja de precios, la cual ha sido alimentada muchísimo por plataformas como Metros Cúbicos y Inmuebles 24, que si tú checas los precios que están a valor de intercambio, o sea, lo que te pagan ya en la notaría los clientes, y lo comparas con Inmuebles 24 y con Metros Cúbicos y otras empresas que no tienen ni idea de lo que están haciendo en valuación, pues le vas a dar en la torre al mercado, que eso es lo que pasa. Entonces, es cierto que hoy en día hay más propiedades anunciadas en internet que en ningún otro tiempo en el planeta, ¿no? Pero también es muy cierto que solamente entre un 20 y un 25% de esas propiedades realmente son vendibles. Primero por el precio y segundo por la documentación, dado que han habido muchas nuevas empresas de remates hipotecarios y remates judiciales que suben todos esos inmuebles, que son bastantes, y las condiciones en las que estas pueden ser pagados únicamente son en efectivo y con un riesgo altísimo de perder el patrimonio, porque son derechos litigiosos en los casos de los remates judiciales, y en el caso de los remates hipotecarios llevan todavía un proceso de adjudicación que puede incluir que tengan que lanzar al propietario anterior. Entonces, son operaciones de mucho riesgo, y las que realmente son vendibles, que normalmente los inmobiliarios que ya tenemos más experiencia somos las que ponemos en venta, son más difíciles de conseguir. Entonces, no estoy para nada en desfase de este 20-25% de efectividad en inmuebles vendibles, y pues la tendencia de nosotros como inmobiliarios profesionales tendría que ser la de ajustar las condiciones de los inmuebles para que pudieran ser cada vez más vendibles. Pero esto, pues, a pesar de que estemos en rojo, en un océano rojo, como lo comentabas, que esté la situación adversa, en realidad es favorable si es que trabajamos con inmuebles vendibles, aunque no tengas tanta exposición al mercado, porque vas a hacer ese frijolito en el arroz que se diferencia totalmente de lo que está pasando en el entorno, y entonces vendes rápido, que esa es una de mis filosofías de ventas, ¿no? Que vamos a poner en venta solamente lo que es vendible, y lo que no, pues lo dejamos que alguien más lo haga, porque tenemos tiempo súper caro que no podemos estar desperdiciando en otros inmuebles. ¿Cómo ves tú? Totalmente, y yo siempre digo que sea vendible, haber revisado la documentación del inmueble, que el propietario en lo medida de lo posible, pues invierta, porque a final de cuentas está haciendo un negocio. Quiero vender mi casa y la quiero vender al mejor precio, pues dale un mantenimiento, inviértele, porque pues es más fácil que yo diga, esta casa está lista para entrar y la elijo, aquella la tengo que pintar, la tengo que impermeabilizar, que si pasa el crédito, que si no pasa el crédito. Entonces, vendible, que esté en buenas condiciones. El entorno también importa, porque a veces me tocó una asesora que decía, es que no se vende y no se vende. Le digo, ¿vendible? Sí. ¿En buenas condiciones? Sí. ¿Estamos en la casa? Sí. Cuéntame del entorno. No, hombre, es que antes de llegar a esa calle tienes que pasar por una parte que no tiene pavimentación. Le digo, ahí está el punto. Entonces hay que ver que la casa cumpla con todas las condiciones, y pues lógico, el vendedor siempre entra con el tema de la emoción o qué voy a obtener al momento de vender la casa, y va a querer que la vendas en el precio que él quiere. Entonces, si ese precio sale del mercado, pues como tú dices, pues mejor no la captes, porque lo único que te va a servir es que el mismo vendedor diga, tú no serviste para vender mi casa, me quemas, tú pierdes tiempo, gasolina, y definitivamente es la gran ventaja que tenemos nosotros, de buscar propiedades a las que sí valga la pena promocionar. Y si no, pues como dices, habrá personas que a lo mejor no tienen mucha experiencia y que la van a tomar como una experiencia ya aprendí a mostrar la casa, ¿verdad? Pero
se va a vender esa propiedad. Me acuerdo que uno de mis asesores decía, los clientes me dicen, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en vender mi propiedad? Yo les digo, aproximadamente 6 meses. ¿Por qué? Porque son 5 meses en convencerte a ti del precio de venta de tu propiedad y en un mes te la vendo. Así. En eso tienes toda la razón. De hecho, algo que me encanta comentar es que nuestro trabajo realmente es poner en venta inmuebles vendibles. Pero lo medular siempre es convencer al propietario del precio correcto de venta. O sea, si un asesor inmobiliario sabe hacer eso, todo lo demás es mucho más sencillo. Ya es como el 90% del proceso es eso. Lo demás sí tiene que ver con logística de los trámites, tiene que ver con redes de contactos, marketing y todo lo demás, pero la mayoría es ese punto del que estás hablando. Muy bien, muy bien. Me encanta tu perspectiva. Bueno, ahora quisiera que nos platiques algunas cosas un poquito más personales para que podamos aprender de ti. ¿Qué se siente pararse enfrente de un auditorio para hablar de bienes raíces? Bueno, la primera vez sí me la pasé en el baño haciendo pipí, porque eran unos nervios. Mira, una ventaja tengo yo en la vida es que pues yo fui coordinadora de la iglesia, entonces antes de pararme en un escenario, pues yo me paré en una iglesia a cantar el salmo y a leer las lecturas, y me acuerdo que el micrófono así me temblaba. Entonces cuando yo entro... A ver, espérame un tantito, ¿a qué iglesia perteneces? Es la parroquia San Juan Evangelista, es una iglesia católica de aquí en Monterrey. Ok, muchas gracias. Yo fui coordinadora parroquial y fui de todo, fui corista, de coros, sacristana, lectora, hice de todo en esa parroquia. Entonces, cuando yo entro a bienes raíces, le doy gracias, porque gracias a esa parroquia yo aprendí a hablar en público, aprendí a hacer mis PowerPoints, porque le hacía los PowerPoints al padre para sus presentaciones, y hacía mis propias presentaciones. Entonces tuve esa ventaja, y otra ventaja que tuve es que como mamá, pues yo vendía uniformes industriales, dejó eso porque mis hijos querían mamá, tenían 8 años, y ya yo decía, no puedo parar de trabajar. Entonces yo manejaba un equipo de karaoke. Entonces yo trabajaba los viernes, sábados en fiestas, pues manejando el equipo de karaoke y animando, que no me gustaba tanto animar, pero pues hablaba frente a las personas. Entonces sí me puse muy, muy nerviosa mi primer año, pero después al contrario, sientes emoción, y te fascina compartir con las personas y ver que a las personas les ayuda lo que tú les compartiste. Hace un año estuve en el magno evento inmobiliario en Ciudad de México y se acerca una persona y me dice, Alma, gracias a ti yo no he tirado la toalla. Soy una persona que como tú estoy viviendo una situación difícil en mi vida y pienso que los bienes raíces me van a sacar adelante. Porque si tú pudiste, yo también puedo. Entonces, encontrarte esas personas, créeme que es un motor para seguir haciendo lo que yo hago. Ok, me viene a la mente una referencia muy interesante. Cuando empezamos en el negocio, vemos muy distante a las personas que están del otro lado del micrófono, a quienes están dando la conferencia, quienes... un ejemplo, yo en mi tiempo yo veía muy grandotes a los rockstars de aquellos años, no sé, Pedro Trueba, los que eran maestros en el diplomado de bienes raíces de la UNAM, entre otros más. Y ahora ya estando a nivel, y cuando tienes la oportunidad de recibir eso, de que alguien diga, oye, lo que estás haciendo me gustó tanto que me inspiró a que yo estoy haciendo esto y esto, es fabuloso. O sea, yo ahora he tenido oportunidad de ver algunos alumnos y amigos que se acercaron conmigo para pedir alguna guía en el negocio inmobiliario, que ahora pues tienen 1 o 2 sucursales de sus inmobiliarias, o que tienen oportunidad de estar en cargos en asociaciones, o que están haciendo cosas grandes en lo que a ellos les gusta, y es fabuloso. ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos alguna experiencia, aparte de la que acabas de comentar, de alguna vida que hayas tocado, algo que te hizo muy feliz con el trabajo que estabas haciendo. Pues, fíjate, cuando yo empecé a ser capacitadora, precisamente empecé a crear mis cursos porque dije, ¿cuántas mujeres que se divorciaron
no hay como yo. Y el hecho de yo haber salido adelante de ese punto, siempre digo, toqué piso y levantarme y lograr lo que he hecho, yo decía, es que yo tengo que ayudar a otras mujeres para que vean que sí se puede, que tienen esta oportunidad, pero en el camino me encontré que no solamente mujeres, sino también hombres. Entonces, tengo alrededor de 7 años capacitando desde que era broker hipotecario y he visto nacer inmobiliarias que iniciaron conmigo. Precisamente el martes en Legal Global Consulting presenté a una chica que en la pandemia, antes de que se viniera la pandemia, más bien dicho, me dice, Alma, quiero que me ayudes porque mi esposo es inmobiliario, pero yo quiero salirme de maestra para empezar mi negocio de bienes raíces y te invito a un café, vamos a platicar para que me digas cómo. Ese café duró todo el día, sí, todo el día. Desayunamos, comimos y cenamos en el Vips y así fue que ella empieza, pero cuando ella empieza se viene la pandemia y podrías decir, híjole, pues es para tirar la toalla. No, ella no tiró la toalla, ha tomado mis cursos, ha seguido consejos y ahorita está saliendo en un programa de multimedios aquí, televisión los domingos, ya con su programa de televisión y es una asesora de éxito. Y a mí me emociona pues saber que yo fui parte de ese éxito, ¿verdad? A lo mejor de sus inicios, pero de que ella haya dicho, yo puedo, yo quiero y lo logro. Entonces he visto muchas inmobiliarias nacer así y pues sí es muy emocionante. A veces no me lo dicen, yo nada más lo veo de decir, wow, yo sí fui parte de ellas y pienso que es lo que más me gusta en la vida, por eso escribí mis libros, porque yo de alguna forma quería dejar un legado positivo en el mundo de lo que yo soy ahora. Excelente. Me encanta que cuando una persona tiene dinero y tiene capacidad de hacer cosas, usualmente revela su verdadera personalidad. Y esto me encanta porque normalmente en nuestros grupos de amigos, y no me dejarás mentir con ello, tenemos muchos amigos en común. En cuanto van creciendo, ellos van influyendo sobre otras personas. Y esa capacidad de ayudar, de construir, de ser primero mejor persona y después compartirlo con otros, ese es el verdadero desarrollo humano. Cuando uno pica piedra, como en este caso, pues sí, esta entrevista es para eso. Quiero resaltar esto de la carrera de Almita, que tocas fondo, y fondo no solo en la parte económica, sino en lo emocional y en todo lo que tiene que ver con las circunstancias de tu vida. Y entonces eso usualmente te hace que recuperas la perspectiva de quién eres y sale el verdadero yo. Y entonces empiezas a hacer cosas, empiezas a construir y llega un momento en el que ese legado lo compartes. O bueno, para empezar, lo consideras ya un legado porque te ha costado trabajo y entonces lo empiezas a compartir y muchas personas se pueden ver beneficiados de ello. Obviamente este beneficio es mutuo porque al momento de que tú compartes con otras personas obtienes el beneficio de tener contactos, obviamente si cobras por ello, entre otras cosas. Pero el ver a la gente cuando va creciendo paso a pasito, ya sea junto contigo, lejos de ti, como quieras, pero van creciendo, es fabuloso. Y eso es algo que considero bastante honorable en las carreras de todas las personas que nos dedicamos al medio de la capacitación. Porque, cuando tú tocas a una persona y le abres la mente, le ayudas a que haga cambios en su vida, por lo menos tocas a otras 10 personas más, porque tocas a esa persona, a su núcleo familiar y a su equipo de trabajo. Entonces, eso hace que las vidas cambien y que las personas también obtengan mayores beneficios por ello. Y bueno, pues vamos ya a la parte final del programa, Almita, y aquí me gustaría mucho que pudieras compartir con nosotros la receta del doc en relación a la carrera inmobiliaria de Almita y la carrera en capacitación. ¿Cuáles son 5 consejos que tú puedes darnos de lo que hayas aprendido en tu carrera que podrían ayudar a cualquier inmobiliario en México para que pueda tener un muy buen desarrollo? Mientras lo piensas, continuamos tantito. Me gustaría comentar que
Doc Inmobiliario va a estar en las próximas sesiones fuera del estudio. Vamos a visitar a algunos amigos en el norte de México. También voy a estar en California y en otros lados. Entonces, por favor, estén atentos. Vamos a compartir un montón de información y vamos a seguir platicando con inmobiliarios bien chingones. Entonces, bueno, Almita, pues llegó la hora de dar la receta del doctor. Adelante. Bueno, el primer punto es aprender. Si tú quieres entrar en bienes raíces, el área que sea de bienes raíces, siempre digo que hay que aprender el oficio. Toma un curso de no menos de 12 horas, y no menos de, es más, diría no menos de 20 horas de bienes raíces, de arrendamiento, de Infonavit, Fobiste, como base, como mínimo. Y una vez que ya tienes los conocimientos, empieza a crear tu inmobiliaria. Y aquí también es bien importante que tú sepas que no es, ay, voy a ser inmobiliario, compro tarjetas, pongo un rótulo y punto. No, hay que conocer las leyes y hay que conocer que hay una norma 247 que nos rige como asesores inmobiliarios en la compraventa de casa, habitación o terreno habitacional, donde te exige formalidad. Dado de alta en el SAT, tu cuenta bancaria, tus tarjetas, tus formatos, tu lona, toda tu marca personal, tu marca, tu logotipo, tu empresa, porque si vas a trabajar en esto, tienes que generar confianza y una empresa formal genera confianza. Número 3, empieza a manejar tus redes, que el mundo sepa que tú existes y en qué les puedes ayudar, que el mundo te conozca, te vea hablar de lo que vas aprendiendo. Yo siempre les digo, si apenas vas aprendiendo, no te asustes, empieza a transmitir lo que vas aprendiendo, porque tú tienes que hacerle saber a las personas que eres una persona que sabe y que les puede ayudar. Número 4, desayuna, come y cena bienes raíces o mínimo 5 horas de capacitación por semana. Hay mucho, aquí está Doc Inmobiliario, está Cafecito Inmobiliario, están las martes de capacitación en Legal Global, está Soy CIE de AMPI. Hay tanta información y entre más sepas mejor, porque no solamente son bienes raíces, es marketing, es temas de contabilidad, es temas de impuestos, es temas de valores de la casa. Entonces, entre más conocimiento tengas, más vas a poder ayudar a tus clientes. Lee libros y si no tienes tiempo, están libros de emprendedores de Luis Ramos. El tema es que tú tienes que estar haciendo crecer ese conocimiento que tú tienes, no nada más en bienes raíces y todas las áreas. Tienes que hacer crecer a tu persona porque vas a platicar con diferentes tipos de personalidades y tienes que tener plática, tienes que tener buena ortografía y todo eso te lo dan los libros. Así que, último consejo, persistir, resistir y nunca desistir. Te vas a querer tirar la toalla. Si vas a tirar la toalla, siempre lo digo, que sea en la playa de todo el éxito que tuviste y pudiste lograr unas vacaciones con tu familia, con quien tú quieras. Entonces, todo el éxito está en ti, en hacer que las cosas sucedan. Excelente. Me recordaste ahorita Cafecito Inmobiliario. Me encantó estar con ustedes aquella vez. Y muchachos, todos tenemos la oportunidad de pasar por esta curva de aprendizaje. Es algo que me encanta resaltar en las carreras de todos mis amigos quienes nos han acompañado aquí en Doctor Inmobiliario. Todos tienen esa curva de aprendizaje en común. Empezaron desde abajo y de repente algún día empiezan a crecer, les gusta, lo mantienen constante y esa curva de aprendizaje nunca termina. Entonces, mis amigos, mantengámonos aprendiendo. Una vez más, vemos este ejemplo fantástico de persistencia, de muchas virtudes y valores bien aplicados al negocio inmobiliario. Almita, muchas gracias por estar aquí. Esperamos tener pronto a Luis también con nosotros. Bueno, a los dos Luises. Bueno, pues les mando un abrazo hasta donde nos estén escuchando aquí en el Doctor Inmobiliario. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.